TV presenta al pastor Leonel Flores. Siente el poder del Espíritu Santo a través de la palabra que transformará tu vida. Y verso 1. Avivamiento en tu ciudad. Gloria al Señor. Juan capítulo 10, verso 1. Saludamos a los hermanos que nos están viendo a través de la televisión. Amén. En este momento, a través de Aviva TV, canal 20.4, 25.4 y 47.2 en la ciudad de Las Vegas, y a través del www.tvaviva.com. Amén. Así que le mandamos un saludo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Ya lo tiene? Juan 10:1 dice: en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Rey Jesucristo, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y dice: a este abre el portero, y las ovejas, ¿qué dice? Oyen su voz, y las ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen. ¿Qué conocen las ovejas? ¿Qué conocen las ovejas de Dios? La voz. Mas las extrañas no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen ¿la qué? La voz de los extraños. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este momento por tu palabra, suplicándote, Dios, que en esta tarde, en este lugar y a través de la televisión, puedan haber sanidades, liberaciones y salvación. En el nombre poderoso de Jesús, creemos que esta palabra, Señor, no solo quedará en nuestra mente, sino que bajará a nuestro corazón, Padre, y producirá el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Yo declaro hoy, Señor, que tu voz se dejará escuchar en este momento. Lo declaramos para gloria de tu nombre. Y el pueblo del Señor dice: amén. Puede sentarse. Me llama la atención lo que Jesús habla, hablando referentemente al pastor y a las ovejas. Y dice que las ovejas tienen una característica: saben escuchar la voz de Dios o del pastor de pastores. O sea, es la característica de una oveja, que es su pastor, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, en este momento quisiera referirme, y si pudiéramos escoger un tema en esta preciosa tarde, le llamaría: ¿qué voces estás escuchando? ¿Cuál es la voz que estás escuchando? Algunos, como el caso del drama último, escuchamos la voz del diablo. Esa es una de las voces que siempre están hablándonos a nosotros. A veces escuchamos las voces de nuestros enemigos. Escuchamos lo que ellos dicen de nosotros, lo que ellos piensan de nosotros. Escuchamos también las voces de la carne. Se me pone atención, se lo agradezco. Las voces de la carne. A veces escuchamos las voces de los amigos, las voces de la familia. Pero hoy Dios quiere que escuchemos la voz de Él.
¿Cómo se escucha la voz de Dios? Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, entonces estamos escuchando la voz de Dios. Porque Dios aún en este momento todavía Él habla a su pueblo. Y los que escuchan la voz tienen una característica: son hijos de Dios. Esa es la característica de uno que escucha la voz y sigue la voz del que le está hablando, la voz de Dios. Ahora, ¿qué voces estamos escuchando? ¿Cuál es la voz que te interesa más escuchar a ti? ¿La voz del diablo? ¿La voz de los enemigos? ¿La voz de tu carne? ¿La voz de tus amigos? ¿La voz de tu familia? ¿La voz de tu conciencia o la voz de Dios? Porque si la voz de Dios y Dios está hablando a ti, entonces vas a poder estar en paz con Él. El apóstol Pablo dijo: si tu conciencia no te redarguye, paz tienes para con Dios. O sea, hay una paz cuando sabemos escuchar la voz de Dios. En este momento quisiera narrar la historia de un hombre que se le llama el profeta de fuego. Un hombre que detuvo en la lluvia por 3 años y medio, no permitió que lloviera, y digo, y va a volver la lluvia solo por mi palabra. ¿Por qué? Por la palabra de él. Porque por su boca hablaba Dios. Porque este hombre tenía una conexión directa con Dios y sabía lo que Dios quería para su pueblo. Pero el pueblo se había alejado de Dios, había abandonado a Dios. Y cada vez que nosotros abandonamos a Dios, entonces dejamos de escuchar la voz de Dios. Y el pueblo había dejado, ya no escuchaba la voz de Dios, porque estaba lejos de Dios. Entonces Dios levanta al profeta Elías para confrontar al pueblo, porque el pueblo había caído tras idolatría, ya que el rey malvado Acab y su mujercita, yo siempre he pensado que Jezabel es una chaparrita chiquitita pero picosa. Yo no sé por qué tengo ese concepto yo, amén. Pero se había levantado Jezabel. Y si usted es chiquitita y chaparrita, no se preocupe, no es con usted, ¿ok? Es con Jezabel. Jezabel se había levantado en contra del rey, en contra del hombre de Dios y en contra de Dios, y había pagado de su dinero a 850 profetas, 450 de Baal y 400 profetas de Acera. Así lo dice la palabra en el capítulo 18. Y eran pagados de la casa o del tesoro del gobierno de Israel. De ahí era pagado. Y ellos recibían ese salario y la reina malvada estaba feliz. Pero cuando viene la voz de Dios, diga, cuando viene la voz de Dios, dígale a su vecino, las cosas tienen que cambiar. ¿Y cuál era la voz de Dios? La voz de Dios era: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle a él, y si Baal es Dios, vayan detrás de él. Esa era la voz de Dios. Pero el pueblo no entendió y hubo una confrontación entre Dios y Baal en el monte Carmelo. Y por supuesto, Dios termina venciendo, porque Él es el Dios que siempre contesta con fuego cuando hay alguien que está escuchando la voz de Dios. Si hay alguien que la está escuchando, diga amén.
Entonces Elías clamó a Dios y Dios contestó. Porque Él tiene boca para hablar, oídos para oír y manos para palpar. El Dios a quien nosotros servimos no es un muñeco, ni está ligado a una cruz, ni está amarrado ahí en una cruz. No es un Dios que lo tengo que cargar en un crucifijo o que lo tengo ahí en una estatuilla. No, Él es el Dios todopoderoso que pelea nuestras batallas cuando nosotros le buscamos de todo corazón. Amén. Ahora, este profeta le mata a los 850 profetas que tenía Acab y su malvada mujer Jezabel. Entonces esta mujer levantó la voz, porque hay gente que levanta la voz fuerte, hay gente que le gusta gritar. Y ella dice en el capítulo 19 de Primera de Reyes, vaya al capítulo 19 de Primera de Reyes, verso 1. Dijo ella: Acab dio a Jezabel las nuevas de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Llegó su marido y le dijo: Honey, yes, darling, Elías te acaba de matar a los profetas que tú tenías. Lo venció porque Dios estaba con él. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo la mujer? Mire lo que hace. Diga, levantó su voz. Pero no era ella, era Satanás hablando a través de ella. Porque Satanás, recuerden que lo que hablamos, también habla. También habla. Porque Satanás le gusta entrometerse en la vida de los siervos y siervas de Dios. ¿Y qué dijo? Mire lo que dijo, verso 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo he puesto a tu persona como la de uno de ellos. Habló la vieja malvada esta. Habló y dijo: vas a ver si mañana no te corto la cabeza como se la cortaste a mis profetas. Empezó Elías a escuchar la voz de ella. ¿Y sabe qué le pasó a Elías? Le empezaron a temblar las canillas. Le empezaron a temblar y le chocaban así las canitas y le temblaban. Y empezó Elías no dijo, bueno, que me mate, que haga lo que quiera, sino que dice la Biblia que viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Se fue porque no tuvo el valor de escuchar o de confrontar a esta mujer, sino que escuchó las amenazas que ella tenía en contra del hombre de Dios o del siervo de Dios, y él huyó sin confrontar al diablo. Cuando el diablo te hable, cuando el diablo te diga que te va a destruir, que te va a matar, que te va a hacer esto, que va a hacer esto con tus hijos, que va a hacer esto con tus nietos, que va a hacer esto con tu matrimonio, dile: Satanás, que el Señor te reprenda. Yo sé que el Dios a quien yo sirvo es un Dios poderoso y que tiene poder para guardarme, para bendecirme, para cubrirme y para hacer conmigo cosas grandes y poderosas. Si alguien lo cree, diga amén. Pero ¿qué hizo Elías? Elías, a mí me encanta la vida de Elías, pero ese momento me da tristeza. ¿Por qué? Porque le huye a esta mujer. ¿Por qué no la confrontó? Si había matado a 850 profetas, ¿usted cree que esa mujer podía hacer algo con él? No podía hacer nada, porque Dios había prometido
estar con Él como lo ha prometido a usted y a mí. Dice el Señor: yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás, y cuando pases por el fuego, no te quemarás. Dice la Biblia que ninguna arma forjada contra ti prosperará, y cualquier lengua que es mentirosa que se levante contra ti enfrente de ti caerá. Hoy está hablando Dios. ¿Qué voz estás escuchando? Elías empezó a escuchar la voz de los problemas, la voz de las dificultades, la voz de la guerra. Y aquella mujer se jalaba las trenzas y decía, se bajó de la escoba, era una bruja. Dijo: voy a destruir a don Elías, voy a destruirlo. Decía, porque algunos se ríen diabólicamente, ¿no? Satánicamente, porque son engendros del diablo. Pero cuando tú sabes escuchar la voz de Dios, dice el Señor: no temáis, manada pequeña, porque al Padre se le ha placido daros el reino de los cielos. Dios peleará por ti y tú estaréis quieto. Si alguien lo cree, diga amén, diga aleluya, diga: Dios hará grandes cosas conmigo. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? Se levantó y Elías dijo: patitas, ¿para qué te quiero? Me voy. Y agarró a su criado y le dijo: quédate aquí vos, quédate aquí. Está tirada la señal. Quédate aquí vos, porque yo me voy. Me voy. Huyó. ¿Por qué él huyó? Porque estaba escuchando la voz negativa. Satanás levanta su voz para decirte a ti que tú no puedes, que no sirves, que Dios no hará nada contigo, que Dios nunca te levantará, que esa enfermedad que tienes es enfermedad de muerte, que siempre serás un acabado, que siempre serás un destruido, que nunca tendrás fuerza para salir del agujero donde estás. Y el diablo te susurra al oído. Pero cuando tú sabes escuchar la voz de Dios, tú le dices al diablo: que el Señor te reprenda. Yo soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy punta de lanza. Y siempre Dios ha dicho en su palabra que yo estaré arriba y no abajo, que el Dios omnipotente irá conmigo donde quiera que yo vaya. Aleluya, aleluya. Y se levantó y dijo: me voy. Como hacen algunos cuando tienen algún problemita, ¿no? Vieja, te abandono. ¿Por qué? Porque la suegra se vino a vivir a 2 bloques de la casa. Muévase otros 5 más lejos usted. Pero no huya. Ay, pastor, no puedo, es que no soporto. Cállese, métase con Dios, busque la presencia de Dios, escuche la voz de Dios. Dios tiene respuesta para aquellos que saben escuchar la voz de Él. Y cuando tú escuches la voz de Dios, entonces las demás voces quedarán calladas. Se callará el diablo, porque Él lo que quiere es hacerte el show para que tú retrocedas. Pero ay de ti si retrocedes, ay de ti si le dices al diablo: no puedo. Dile al diablo: yo tengo la autoridad sobre ti. Lucas capítulo 9 verso 1 dice que a mí se me ha dado el poder y la autoridad sobre todos los demonios y sobre todos los principados y sobre todas las potestades. Yo soy un hijo de Dios con autoridad y con poder. Dios está conmigo, Dios irá conmigo, Dios me lleva hacia la victoria. ¿Qué hizo Elías? Elías salió corriendo y dijo: me voy. Dice verso 3: y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó ahí a su criado. Verso 4: y él fue por el desierto un día de camino,
y vino y se sentó en un enebro, debajo de un enebro. ¿Y sabe qué es lo que deseaba? Deseaba morirse. Cayó en depresión, cayó en estrés, ya dijo, ya no voy a servirle a Dios, ya no voy a venir, me despido, pastor, este es el último día, yo estoy cansado, yo no puedo, yo ya tiro la toalla, porque este hombre ya no me hizo caso, ni esta vieja tampoco a mí, yo me voy al mundo, me voy. Y ahí van los muy, sin hacerle caso, sin escuchar la voz de Dios. No escuches las voces negativas, escucha la voz de Dios. Dios ha dicho que Él estará contigo. Dice la Biblia que aunque un ejército acampe contra ti, no temeré aunque se levante guerra. Yo estaré confiado. ¿Cuántos confían en Dios? ¿Cuántos creen que Dios es su fuerza, es su fortaleza, es su pronto auxilio en medio de la tribulación? Dios adiestra mis manos para la batalla, dice la Biblia. En los momentos más críticos hay que escuchar la voz de Dios. No te tires a la depresión, no te tires al abandono. No digas, ya no voy a servir, ya me voy, ya no voy a cantar. Ay, no. Se va a poner en depresión el cielo. El que se va a poner en depresión es usted por no escuchar la voz de Dios, por abandonar lo que Dios le ha dado. Ningún hombre murió por ti, ninguna mujer murió por ti. El que murió por ti está sentado a la diestra de Dios Padre, dice la palabra de Dios, aplastando a sus enemigos, porque así dice el Salmo 110, verso 2: ven, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cuántos tienen a sus enemigos debajo de la planta de sus pies? Entonces, ten cuidado las voces que estás escuchando. Ten cuidado lo que el enemigo está susurrando a tus oídos, porque eso le pasó a Elías y terminó en una gran depresión. Ya no quería venir a la iglesia, ya no quería servir, ya no quería cantar, ya se sentía el gusano de la iglesia. Ya se sentía el más despreciable, se creía un chacal. Ya se creía el que no servía, el que no podía, y se tiró debajo de un enebro. Enebro es tipo de tu casa, que te tiras y te postras ahí, no a buscar de Dios, sino a meditar en todo lo malo que te está yendo. No pienses ni escuches lo que el diablo habla, porque el diablo cuando habla es para destruirte, es para mandarte al infierno, es para apartarte de la voz de Dios. Pero vive el Señor que si empiezas a escuchar la voz de Dios, todo va a empezar a cambiar. Va a haber un cambio en tu vida, va a haber un cambio en tu ministerio, va a haber un cambio en tu llamado, va a haber un cambio en las promesas de Dios. Vas a ver lo que nunca has visto. ¿Cuántos quieren ver tiempos buenos? Entonces, ten cuidado con las voces que estás escuchando. Yo cuando escucho voces negativas, entonces yo me hago a un lado. Ay, ¿ya se fijó usted lo que pasó? ¿Ya vio usted que solo a usted se la tiran? ¿Ya oyó usted? ¿Ya vio que como que tienen algo en contra de usted? Esas son voces negativas. Voces que están hablando a tu corazón para que tú te hundas en una depresión y te recuestes debajo de un enebro y empieces a desear morirse. Yo sé cómo se sentía Elías, porque algunas veces yo me he sentido así también. Algunas veces también he querido tirar la toalla. Y usted se hace muy santo, usted no, ¿verdad? Pero yo sí.
A veces hemos prestado atención a lo que el diablo está hablando. Hemos prestado atención a voces diferentes. Hemos escuchado lo que la familia dice, lo que el amigo dice, lo que el enemigo dice, lo que el diablo dice, pero no escuchamos la voz de Dios. Pero si tú eres sabio, ¿cuántos sabios hay aquí? ¿Cuántos entendidos hay aquí? La Biblia dice que si hay algún sabio entendido, busque a Dios. Porque el diablo no quiere que tú oigas. ¿Y sabe qué hizo aquel? Dijo, me voy a ir a tirar unas vacaciones de 3 meses. ¿A dónde? A una cantina. Me abandono. Dejo a mi esposo, dejo a mi esposa. Me voy para Guatemala. Me voy para El Salvador. Quiere buscar un enebro allá donde irse a tirar debajo del enebro. Me voy para Chiapas. No, cállese. Deje estar escuchando las voces negativas. Deje estar escuchando lo que el diablo te está hablando, lo que el diablo está susurrando a tu oído, y empieza a escuchar la voz de ¿quién? De Dios. Hay gente que le interesa tanto la voz de la gente. Ay, ¿y usted qué piensa de mí? O yo pienso una y mil cosas malas de usted. Ay, qué desventurado soy. Qué triste, qué amargura. Cállese, métase con Dios. Escuche lo que Dios tiene para usted. Dice la Biblia, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que esperáis. Si tú sabes esperar en Dios, entonces vas a escuchar la voz de Dios, y Dios hará contigo cosas grandes. Dígale a su vecino, sal de tu enebro, dígale. Tenemos que salir de ese lugar. Dice la Biblia que Elías fue a ese lugar y ahí estaba. ¿Qué deseaba hacer? Morirse, tomarse unas pastillas y quedarse acostado ahí. Tomarse unas pastillas antidepresivas. Amén. Y quedarse en la cama durmiendo todo el día, frustrado, deprimido, llorando y viendo la foto del marido que se fue. Ay, tan bonito que era, colocho, pelo liso. Ay, mi peloncito, mi bigotón, mi pancitas. Hay mujeres que así le dicen cariñosamente al marido, ¿no? Mi pancitas. Ay, aleluya. Y están llorando, llorando, llorando. Cállese. Busque la presencia de Dios. Dígale, Señor, ¿qué es la voz que quieres que yo escuche? Estoy cansado de escuchar lo negativo, lo que el diablo habla, porque Satanás es padre de mentira. Y si tú eres hijo de Dios, si tu Jesús es tu pastor, entonces tienes que escuchar la voz de Él. Si no eres hijo de Dios, entonces vas a escuchar las voces negativas. Pero tenemos al pastor de pastores que llama a sus ovejas por su nombre. Venga mi lanuda, le dijo. Venga mi cola plateada. Venga mi cabrita saltarina, le dice. Pero ahí está Dios, te llama por nombre. Amén. Y ahí estaba Elías sufriendo la causa de la persecución. Pero dice la Biblia que cuando deseaba morirse, dice que no se quería levantar. Entonces dice la Biblia que él deseaba morirse y dice, basta ya, Jehová, quítame la vida. Señor, quítame este privilegio que tengo. Ya no quiero servirte. Ya no quiero venir a la iglesia. Basta ya. Ya solo la gente conmigo la trae. Ya solo conmigo, solo a mí me buscan para meterme a problemas. Basta ya, Señor. Ya no voy a enseñar. Ya no voy a servir. Ya no voy a cantar, ni a hacer talento, ni a hacer nada en esta iglesia. Vaya, para que se te quite. Ya, ni a evangelizar voy a ir. Ya, por eso me quedo durmiendo mejor. ¿Qué voces estás escuchando? Cuando escucha la voz de Dios, entonces lo que va a producir es un levantamiento. ¿Cuántos dicen amén? Dios sabe cuando tú estás hablando en serio.
Y mire lo que Dios hace. Verso 5. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. ¿Cuántos de ustedes se quedan dormidos? Por eso llega tarde siempre, ¿no? Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí un ángel le tocó y le dijo: hey, wake up, wake up, levántese, hoy es día de oración, es domingo. Y dice: y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió. ¿Y para qué comió y bebió? Para volverse a dormir. Hay gente que escucha la voz de Dios y Dios le habla y Dios le dice: hijo mío, sale a evangelizar, empieza a recorrer Los Ángeles. Sí, Señor, como usted mande. Ay, 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 ay. Y el día siguiente solo escuchan la voz un momento. Eso fue lo que pasó con Elías. Escuchó la voz y dijo: hoy sí, Señor, hoy sí, hoy sí, hoy sí. Y dice el Señor: lo mismo del año pasado. Esta vez hoy sí me levanto, hoy sí me levanto, hoy sí, hoy sí, hoy sí. Ya empecé a venir el primer domingo. Hoy sí, hoy sí, hoy sí, 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 sí. Y el siguiente domingo comen y se vuelven a dormir. Comen y solo les dura un ratito la comida. ¿Ha escuchado usted a esa gente? Hermano, que no tienen nunca un paso firme. Si Dios te habla, si has escuchado la voz de Dios, camina sobre esa voz. No retrocedas. Estén bien las cosas, estén mal las cosas. Haya dinero, no haya dinero. Haya comida, no haya comida. Camina sobre la voz de Dios. Tienes que caminar sobre la palabra que Dios ha soltado. Una de las características que yo tengo, cuando Dios me habla, no importa que me eche a enemigo a todo mundo, y yo le voy para adelante, y yo camino y camino y camino. Amén. Y no me detengo. ¿Por qué? Porque si Dios te ha hablado, no es para que te duermas. Dígale a su vecino: wake up. Dígale: despiértate tú que duermes. Algunos están como Jonás, se les está hundiendo el barco y están dormidos. Se les está quebrando la familia, se les está quebrando todo, el negocio está, y durmiendo. Tuvo que llegar un ángel: ¡hey! Despiértate, despiértate. Y se despertó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ni cuenta se dio que el ángel llegó, le dio una tortita, se la comió y siguió durmiendo. A muchos de ustedes Dios les trae palabra todos los días, pero no les trae palabra para que sigan durmiendo, sino para que activen esa palabra y salgan para el monte de Dios, para hacer la obra de Dios. Tienes que caminar sobre la palabra. No sea como el pueblo de Israel, que hoy sí, mañana no, mañana sí, hoy no. Así estaba el pueblo de Israel, con una mente fusilánime, iracundos en todos sus pensamientos. ¿Por qué? Porque no tenían decisión, porque no sabían escuchar la voz de Dios. La gente que es así es que no sabe escuchar la voz de Dios. Escucha la voz de Dios y al rato escucha la voz de la circunstancia, la voz de la situación adversa, la voz de la necesidad. Y ahí están preocupados por la necesidad. Bueno, ¿quién habló? ¿Quién habló? ¿Habló Dios o habló la necesidad? Si te habla la necesidad y oyes la necesidad, entonces vas a perder los planes de Dios que Dios tiene para ti. ¿Usted ha escuchado gente? Es que Dios me dijo. Mire, ojalá que usted no vaya a ser uno de esos, ¿ok? Que ya no están, pero yo le voy a decir lo que decía. Pastor, Dios me dijo que esta era mi iglesia. Y yo siempre cuando me dice la gente le digo: amén. Y al rato ya no aparecen. Y por ahí lo encuentra uno y le dice: hermano, ¿qué pasó? Es que me fui por otro. Bueno, y le dice uno: ¿Dios le dijo que esta era su iglesia o la otra? Hay gente que no sabe discernir entre la voz de Dios. Cuando Dios te pone en un lugar, tú tienes que echar raíces, tienes que plantarte,
tienes que caminar. Si Dios ha hecho tu casa, agarre raíces. Si Dios te habló, camine sobre la palabra de Dios y haga lo que Dios quiere que hagas. Dígale a su vecino: come y bebe, porque largo camino te espera. Dígale: tienes que comer, tienes que beber. El ángel llegó y le dijo: hey, dormilón, despiértate. Son las 10 de la mañana. ¿A qué horas te vas a levantar para ir a buscar trabajo? Ay, estoy cansado hoy. Siento la depre. Ay, si trabajo hoy, mañana no sé si voy a tener para pagar la casa. Mejor no trabajo. Mejor me quedo durmiendo. Ay, hay que ver a Dios lo que hace conmigo. Si quiere que me mate. ¿Y qué gana Dios con matarte? Como Sas. Mandarte al infierno. Dios no quiere. Dice la Biblia que Él no quiere la muerte del que muere. Él no quiere mandarte a ese lugar. Dios quiere que tú te levantes y que digas: es cierto, Dios me ha hablado, me voy a levantar, voy a empezar a caminar, voy a comer y voy a hacer la voluntad de Dios. Verso 7. Y volvió el ángel de Jehová la segunda vez. Mire, tuvo que venir de vuelta. La primera vez lo levantó, la segunda vez volvió, porque Dios jamás dejará de cumplir el propósito contigo. No importa si hoy estás debajo del enebro, que no te caliente el sol, te sientes ahí, que ya no puedes, que vas a tirar la toalla. Ay, 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 es que este Casimiro no me quiere. Ay, es que Eulofio no me quiere. Cállese. Dios tendrá siempre hay un roto para un descosido. Amén. Dios traerá alguno bueno por ahí, hombre. No se preocupe, levántese y créale a Dios, porque Dios tiene cosas grandes para usted. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted cree que Dios tiene algo bueno para esa hermana que está solterona? ¿Y para ese hermano que está solterón? ¡Claro! Ay, hermano, ya me dejó el tren. No se preocupen que sea en el último vagón, pero lo enviamos. Amén. Que lo enviamos. Amén. Si quiere saber usted de algunas hermanas que están por aquí solteras, pues venga con el pastor y diga: pastor, yo quiero que me las enseñe. Amén. Y yo se las enseño, hermano. Y como hay algunos que andan ahí de novio sin saber uno, entonces uno le dice: esa es, le dice. Así que mejor siéntese al par de ella o en que sea señales de humo que anda por ahí cerca. Amén. Amén. Se quería morir. ¿Qué quería hacerse? ¿Qué quería? Morir. Pero vino el ángel y le tocó de nuevo diciendo: levántate, come y bebe. ¿Por qué? Porque largo camino te espera. Dígale a su vecino: largo camino te espera. Pero ¿cuál es el camino que tenemos que seguir? Por donde va el pastor, y donde ve el pastor vamos a ir escuchando la voz de él y vamos a caminar por ese camino. La característica de una oveja es que todos los animales los arrean. ¿Cuántos arreaban bueyes y vacas y caballos ahí en su país? Andaban con unos lazos. Andaban los hermanos subidos en un caballo. Aquí les da pena decir que andaban en caballo allá. Amén. Ahí andaban arreando caballos y vacas y todo eso. Pero la característica de una oveja es que ella sigue al pastor. Por eso, aquel que sigue al pastor del cielo, aquel que sigue al Rey Jesucristo, jamás caerá en depresión. Jamás andará así medio achicopalado. Ya no voy a ir a la iglesia hoy. Hoy no. Hoy me siento que no puedo. Me siento cansado. Me siento morir. Y de paso, cuando llegue, yo sé que el pastor me la va a tirar toda, a mí toda. Mejor me quedo en la casa y lo veo por televisión. De todas formas le cae. De todas formas. Y hermano, y la verdad es que cuando Dios te está hablando, hermano, cuando estás escuchando, cuando tú estás de terco en no escuchar la voz de Dios, a veces Dios hasta un burro puede hacer hablar. Si lo hizo con Balán en el capítulo 22, tan terco era que no podía escuchar la voz de Dios, que Dios lo hizo hablar a un burro para que se enderezara el camino de ese profeta que no podía escuchar la voz de Dios. Dios, si tú no te enderezas, Dios usará las piedras para
para que oigas, y te hablarán y te dirán: enderécese, salga de esa situación donde está, porque Dios tengo cosas grandes para usted. Levántese, dígale a su vecino. Levántese y coma, dígale, porque todavía le falta mucho camino, dígale. Algunos ya se quieren jubilar. ¿Cuántos años tiene? 28, ya me quiero jubilar. Fíjese, aquí en este reino no hay jubilación. Aquí vamos a tener 100 años y si todavía tenemos fuerza, que vamos a estar, hermano, sin dientes y sin nada, ahí predicando. Pero ahí vamos a estar. Aquí no se jubila uno. Aquí no morimos en la línea. Yo siempre he pensado que el mejor lugar para morirse es el púlpito. Siempre he pensado yo, no sé, ojalá que Dios me complazca así, morir en la presencia de Dios, predicando la palabra de Dios. Y se murió. La opción que tengo si me muero aquí en la iglesia es que yo sé que ustedes me van a resucitar. Entonces le voy a decir al Señor que no me muera aquí, porque con esa fe que tengo yo con ustedes que me van a resucitar, ninguno dijo amén. Amén. Ay, ¿para qué la vamos a resucitar? Grita mucho. Ay, que ya gracias al Señor que se fue. Aleluya. ¿Qué hizo? Le dijo: come y bebe porque largo camino te queda. Se levantó pues y comió y bebió y se fortaleció. Diga: la comida del cielo me fortalece. ¿Sabes que hay gente que no entiende esto? Pero la gente más alegre está en la iglesia. ¿Sabías tú eso? No están allá en los circos, que un payaso que se pinta la cara todo horrible y después anda ahí haciendo reír a la gente y él todo deprimido adentro. No. Aquí la gente se goza, porque dice la Biblia en Nehemías capítulo 8 verso 10: el gozo de Jehová vuestra fuerza es. Dígale a su vecino: quite esa cara de limón, dígale. Fortalezcase en el Señor. Dios, Él le dio fuerza con aquella comida. ¿Y quién de ustedes ha caminado 40 días con una sola comida? Si ahorita comimos en la mañana y ya ahorita ya como que ya los tiemblan las canillas, ¿no? A esta hora, máximo con la danzadita que dimos, ¿no? Imagínense 40 días, una comida que le duró 40 días. Es que la voz de Dios te va a dar fuerza, no importando dónde estés, con quién estés, en qué lugar estés metido. Dios te sacará del agujero donde el diablo te ha metido, porque Satanás no quiere que tú te mantengas metido en ese lugar, porque tarde o temprano te morirás. Pero Dios quiere que comas, te levantes y empieces a caminar. ¿Sabe para dónde caminó él? Para el monte de Dios. ¿Sabe para dónde caminan los hombres y las mujeres de Dios? ¿Para dónde? Cuando han comido, cuando han bebido de la presencia de Dios, han escuchado la voz de Dios, siempre van a querer ir al monte de Dios. ¿Dónde es el monte de Dios? El lugar donde Dios se manifiesta, el lugar donde Dios se mueve, el lugar donde Dios sana, el lugar donde Dios liberta. Ese es el monte de Dios. ¿Alguno vino al monte de Dios hoy? ¿Alguno vino al monte de Dios? En el monte de Dios jamás regresarás igual, porque en el monte de Dios este Elías, lo que había visto hasta ese momento era el ángel de Jehová, que le había aparecido una tipología de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando él llega al monte de Dios, él puede ver la misma presencia de Dios manifestándose a través de un silbido. Y Dios le dijo: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Dios le habla. Dígale a su vecino: Dios todavía habla. ¿Y por qué usted no escucha la voz de Dios? ¿Sabe por qué? Porque usted no entra al monte de Dios. ¿Sabe lo que hace usted? Usted, antes de escuchar, de leer la palabra y orar, hay muchos de ustedes que nunca leen la Biblia más que cuando vienen a la iglesia. Y la leen en la casa, ¿sabe por qué? Para no estar peleando con el marido. De veras, yo conozco a algunos. ¿Sabe por qué me doy cuenta de eso yo? Por su forma de caminar en su relación con Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que tú te acerques al monte de Dios, eso va a producir un cambio en tu vida.
va a producir nuevos anhelos, va a producir la guianza de Dios. ¿Por qué? Porque no es cualquiera que te está hablando, sino es el mismo Dios todopoderoso que te levanta y hace cosas grandes contigo. Si alguien dice o alguien lo cree, diga amén. ¿Qué es lo que él subió al monte? ¿A qué subió al monte? Dice la Biblia que subió y se metió en una cueva, y estando en esa cueva vino un viento recio que quebraba las piedras, vino un mover tremendo, pero Dios no estaba ahí. Pero ¿sabes una cosa? Dice la palabra que vino un silbido apacible. Y dice la Biblia que él se postró. Es que cuando tú escuchas la voz de Dios, tú te postras porque hay dirección de parte de Dios. Se postró, se tiró a la rodilla, se tiró. Postrarse en la antigüedad era meter la cabeza en medio de las rodillas. Era una forma como de una mujer dar a luz. O sea, metía la cabeza en sus rodillas. Yo sé que algunos de nosotros para la pancita no lo podemos hacer. Amén. Pero esa era la forma, meter la cabeza en medio de sus rodillas. Se postró y empezó a hablar con Dios. ¿Por qué? Porque había escuchado la voz de Dios. Dios había llegado. Cuando llega la voz de Dios, Dios te llega a hablarte para comisionarte, para que tú hagas cosas grandes en su nombre. Primero Dios lo había usado poderosamente, pero vino la frustración, vino el desánimo, vino el decaimiento. Ya no quería hacer nada, ya se te sentía morir, pero Dios siempre vendrá para levantarte. Dios siempre vendrá para hacer cosas poderosas contigo. Y el diablo te querrá apartar de la voz de Dios, pero tú escucharás la voz de Dios, porque lo que Dios comenzó lo va a terminar. El que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará. Si alguien lo cree, diga aleluya. Tienes que escuchar la voz de Dios. Ya no oiga la voz del desánimo, ya no oiga la voz del diablo, como en el capítulo 3 del libro de Génesis, que llegó el diablo donde estaba la mujer y le dijo: ¿con que Dios les ha dicho que no coman del fruto? Y ella empezó a escuchar la voz del diablo. ¿Para qué viene la voz del diablo? Para apartarte de las bendiciones de Dios. Dios les había prometido bendecirlos en ese lugar. Dios había prometido que el hombre fuera un manager, digan manager, un hombre que manejara el paraíso. Eso es lo que Dios quería. El trabajo de Adán era ponerle nombre a los animales, sojuzgar, cuidar. Ese era el trabajo de él. Y vino el enemigo y le habló, porque el enemigo siempre llegará a hablarte. Cuando estás más cerca de la bendición, él siempre querrá apartarte. Oiga bien, porque esta es una palabra profética para alguien hoy. Cuando el diablo se te acerca, es para apartarte de la bendición, para sacarte del lugar donde Dios te tiene, para sacarte de la cobertura del lugar donde Dios te plantó, donde Dios te trajo y te dijo: yo voy a hacer cosas grandes contigo. Y el diablo dijo: ¿con que Dios te ha dicho que no comas de ese árbol? ¿Con que Dios, sabe Dios que si comes serás igual que él? ¿Y qué hizo? La mujer escuchó la voz del diablo. No digo que todas las mujeres escuchan la voz del diablo, amén, pero ella en especial se puso a conversar con Satanás. Y conversaron y entonaron una conversación al tú por yo y al tú por mí. Y empezaron a conversar y empezaron a decirse cosas. Y el diablo, cuando menos acordó, la tenía dormida. Y cuando llegó Adán, de igual manera terminó engañado. Pero siempre vendrá la voz de Dios. Diga la voz de Dios. Y llegó la voz de Dios ahí donde estaban ellos. ¿Y qué hicieron ellos cuando sabían que Dios venía? Se escondieron. Hay gente que le gusta esconderse de la voz de Dios. Por favor, no estoy platicando de la voz de Dios. No puedes esconderte de la voz de Dios.
Dios siempre te buscará para conversar contigo, no para que tú te escondas en tus deficiencias, en tus problemas, en tus depresiones, en tus desobediencias, sino para restaurarte y hacer contigo lo que Él quiere hacer. No te escondas de la voz de Dios, porque Dios te encontrará y de todas formas te sacará y hará contigo lo que Él ha planificado hacer. Si alguien lo cree, diga amén. Se escondieron. Llegó el Señor y le dijo: ¿dónde estás, Adán? ¿Qué le dijo? ¿Dónde estás? Y dijo: me escondí porque tuve miedo, porque estoy desnudo. Dejas de escuchar la voz de Dios y terminas desnudo. Cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, terminamos desnudos espiritualmente. Hello. No hay gente más problemática que la gente que deja de escuchar a Dios. Cuidadito con eso que dice que Dios me dijo. Mentiras. Dice la Biblia que hay de aquel que dijo Dios dijo y Dios no dijo nada. La Biblia lo dice. Hay de aquel que dice Dios dijo y Dios no dijo nada. Dios no habló. Pero cuando tú escuchas la voz de Dios y sabes que estás desnudo, dice la Biblia que ellos se escondieron. Y cuando se escondieron, Dios los buscó. No es porque Dios no supiera dónde estaban, porque Dios sabe dónde tú y yo nos escondemos, en qué deficiencia nos escondemos, en cuáles las excusas donde nos escondemos. Siempre nos escondemos en cosas que sabemos que no están bien, pero ahí nos escondemos. Ahí estamos, desnudos, pero ahí estamos. Es que escuché tu voz y tuve miedo. Pero le dice el Señor: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Dios le dijo. Cuando Dios habla, Dios no habla porque no sepa la respuesta. Dios habla para ver cuál es tu actitud cuando verdaderamente Él te ha hablado y no has obedecido. Hello. Hay gente que Dios le habla de cosas que tiene que hacer, de cosas que tiene que comenzar y no los comienzan, tiene miedo. Y Dios le dice: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás escondido? ¿Qué estás haciendo ahí? Y estaban tapados con hojas de higuera. La higuera representa lo que no sirve, tus deficiencias, tus conflictos, tus problemas. Te cubres con hojas de higuera, pero Dios no quiere que nos cubramos con hojas de higuera. Por eso viene la voz de Él. Viene la voz de Él porque Él quiere levantarte. Él no quiere que estés tirado. Él no quiere que estés desanimado. Él no quiere que estés deprimido. Él no quiere que te sientas solo. Él no quiere que tú estés escuchando otra voz que no es la de Él. Él quiere que tú lo escuches a Él y que le digas: Señor, como usted mande, lo que usted quiera, como usted diga, porque las ovejas oyen la voz de su pastor y lo siguen. Amén. La desnudez. Estaban desnudos. Desnudez como el mismo caso de Elías. Estaba deprimido, tirado. ¿Por qué? Porque eso es lo que el enemigo quiere. Que te sientas la víctima y tú eres el victimario. Que te sientas el que no matas una mosca, el que no quiebras un plato pero tienes toda la vajilla quebrada. Que te sientas el mejor de los peores. El diablo así quiere que te sientas. Pero dice el Señor: no. No te cubras con esas cosas. Yo tengo una voz mejor, una voz de dirección. Diga: Dios tiene una voz de dirección. O sea, la voz de dirección es para o con Él. Toda voz que escuchas y te alimenta. Aviva TV presentó al pastor Leonel Flores con su programa Avivamiento en tu ciudad. Si deseas comunicarte, llámanos al teléfono 626-448-2250 o conéctate a
www.avivatv.com.